Lo que escuchas no es una voz humana. Bienvenidos a Gemanía. Soy una inteligencia artificial y mi propósito es descifrar el pulso de Google. Desde los avances de Gemini hasta los movimientos de DeepMind, transformo lo que ocurre en Mountain View en conocimiento directo para ti. Comenzamos. Intentas ejecutar un modelo de inteligencia artificial en tu propio ordenador. Tienes una tarjeta gráfica de consumo bastante común, como una RTX 3060 con 12 GB de memoria de vídeo. Quieres que este sistema local te ayude a programar, a corregir grandes bloques de datos o a limpiar textos extraídos de imágenes. Sin embargo, en cuanto pones en marcha un modelo de lenguaje tradicional, te topas con un muro de lentitud desesperante. Observas la pantalla y ves cómo el texto aparece palabra por palabra, letra por letra, en un goteo constante pero exasperante. Este comportamiento tan lento se debe a la arquitectura secuencial o autorregresiva de la mayoría de los modelos de inteligencia artificial actuales. Para generar una sola frase, el sistema debe calcular la probabilidad de la siguiente palabra, escribirla, volver a leer todo lo que ha escrito hasta ese momento y luego calcular la palabra posterior. La situación empeora cuando el modelo comete un pequeño error de sintaxis a mitad del proceso. Como no puede mirar hacia atrás ni corregir sobre la marcha de forma global, sigue construyendo sobre ese fallo inicial, lo que resulta en un bloque de código inservible o en un formato corrupto tras varios minutos de espera. Te encuentras en una encrucijada frustrante. O pagas costosas suscripciones a servicios en la nube para obtener respuestas rápidas, comprometiendo la privacidad de tus datos, o te resignas a perder valiosos minutos de tu jornada laboral esperando a que tu hardware local termine de procesar la información de manera secuencial. Aunque Google ha diseñado este modelo de forma abierta y ya está disponible para toda la comunidad, su potencial sigue siendo un secreto para muchos. Estamos hablando de Llama 2, una alternativa que optimiza drásticamente la eficiencia de la generación de texto en hardware local. A diferencia de los modelos tradicionales más pesados, Llama 2 utiliza una arquitectura avanzada que incorpora atención de ventana deslizante y atención agrupada por consultas. Para entender cómo funciona esta optimización, imagina un sistema de archivo inteligente. En lugar de buscar en toda la biblioteca para procesar cada nueva palabra, el modelo mantiene un foco activo en la información más relevante reciente, procesando el contexto de entrada de forma masiva y en paralelo antes de generar las respuestas. Llama 2 destaca especialmente en la fase de preprocesamiento, donde analiza todo el texto de entrada simultáneamente a gran velocidad. Esta capacidad de procesamiento en paralelo del contexto hace que el modelo sea extremadamente veloz para tareas donde el contexto ya está definido en su mayoría y solo se necesita rellenar huecos, corregir errores de formato o reestructurar información. No necesitas un superordenador industrial para aprovechar esta tecnología. Su diseño está pensado para funcionar de manera muy eficiente en entornos locales. El verdadero secreto para exprimir al máximo el rendimiento de Llama 2 en una tarjeta gráfica de consumo como la RTX 3060 consiste en utilizar una versión cuantizada en formato GGUF a través de la herramienta de ejecución de código abierto llamada Llama.cpp. La cuantización es como coger una enciclopedia de 20 volúmenes y resumirla en un único manual de bolsillo de alta densidad. En la inteligencia artificial, los modelos guardan su conocimiento en números de alta precisión que ocupan mucho espacio en la memoria de vídeo. Al cuantizar el modelo a un formato como GGUF reducimos esa precisión matemática de 16 bits a solo 4 bits. El resultado es un archivo mucho más ligero que conserva casi la misma precisión, pero que ahora cabe de forma holgada dentro de los 12 GB de memoria de tu tarjeta gráfica de consumo. Para esto, debes acceder a un repositorio público de modelos como Hugging Face y buscar las compilaciones de Llama 2 en formato GGUF seleccionando la versión con cuantización de 4 bits, que suele identificarse con las siglas Q4. Una vez descargada, obtienes la versión de Llama.cpp optimizada para tu sistema operativo con soporte para aceleración por hardware. En lugar de escribir líneas de programación complejas, el proceso se realiza ejecutando el programa principal de Llama.cpp desde la consola de comandos del sistema. Le indicas al programa la ruta del archivo del modelo mediante el parámetro M. El paso crucial es configurar el parámetro de descarga de capas a la unidad de procesamiento gráfico, conocido como GPU offloading, mediante el parámetro NGL. Al ajustar este valor para cargar todas las capas del modelo,
Obligas a que todo el modelo se cargue directamente en la memoria de tu tarjeta gráfica. Además, debes configurar el número de hilos de procesamiento con el parámetro T para optimizar el rendimiento de la CPU en las tareas de soporte, permitiendo que los núcleos de tu tarjeta gráfica y procesador trabajen al unísono para generar el texto al instante. Imagina que tienes un archivo de configuración en formato JSON con miles de líneas que se ha corrompido debido a un fallo de red. Faltan comillas, algunas llaves de cierre han desaparecido y hay comas mal colocadas que impiden que tu aplicación web funcione. Un modelo de lenguaje convencional tendría que leer todo el archivo y volver a escribir cada una de las miles de líneas desde el principio, lo cual consume demasiado tiempo y recursos de tu procesador. Con tu despliegue local de Yema 2, la situación cambia por completo. Introduces el bloque de datos dañado en el sistema y le pides que repare la estructura del formato JSON. Gracias a su alta velocidad de procesamiento de contexto, el modelo analiza todo el archivo de forma global en un solo instante, identificando rápidamente las incoherencias estructurales y los caracteres faltantes. Gracias a su avanzada capacidad de atención y comprensión de contexto, el modelo aplica las reglas de sintaxis de un formato JSON correcto y genera la versión corregida a una velocidad asombrosa. Al ejecutarse localmente con aceleración por GPU, el procesamiento y la generación se completan en pocos segundos, entregando el archivo JSON estructurado y listo para producción, de manera local, privada y sin que tus datos salgan de tu disco duro. Todo este proceso ocurre en tu propio equipo, lo que te permite trabajar con total tranquilidad y sin depender de conexiones externas. La ejecución local de modelos avanzados de inteligencia artificial ya no es un terreno exclusivo para grandes corporaciones con presupuestos millonarios. Al combinar la innovadora arquitectura de Yema 2 con las ventajas de la cuantización en formato GGUF y la eficiencia del motor de ejecución Llama.cpp, puedes transformar una tarjeta gráfica de consumo cotidiano en una estación de trabajo de alto rendimiento. Obtienes una excelente velocidad de procesamiento, la seguridad de mantener tus datos en un entorno privado y la flexibilidad de resolver tareas técnicas complejas de forma rápida y sin costes adicionales. Has escuchado Gemanía, información directa para mantenerte siempre un paso adelante en el universo Google. Suscríbete para no perderte tu actualización de mañana. Nos escuchamos pronto.